esta ponencia para nosotros ahora, para mí sobre todo es muy, muy especial. Le llaman maestros de la sala cuando lo clásico marca la tendencia. Para mí esta mesa, como os decía, tiene un significado muy especial porque aunque hoy no están aquí, Zahra Caín, pero están dentro de este bonito proyecto, yo formé parte durante 4 años de liderar este gran equipo y es donde descubrí pues, que el lenguaje no verbal estaba presente, donde ellos bailaban, donde la sala no es una competencia, pero empecé a ver que tenía muchísima importancia y no siempre la cocina estaba por encima de, ¿no? Que esto de verdad que no es competencia, es simple hecho de que aprendes, donde te valoran, donde hay una escenografía, donde cuentas historias, siendo casi invisibles, donde transmites muchas cosas y muchos sentimientos, y ahí me enseñaron muchísimo allí. ¿Me dejas hablar? Claro. Es que podría seguir más, pero es verdad que me emociona pues, hablar de Zahra Caín. Normal, normal, lo entiendo perfectamente. Es para nosotras un lujo presentar esta mesa redonda en la que tenemos 4 templos de la hospitalidad, como son Sadel, Horcher, Acme y Via Veneto. Y damos, por favor, un fuerte aplauso a todos ellos y a Alejandra Ansón, que será la moderadora de esta mesa redonda. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Es un toque de Elsa, tiene que haber sido. Bueno, buenos días a todos. ¿Estamos? Buenos días a todos. La verdad es que me hace especial ilusión poder moderar esta mesa. Si algo he admirado toda la vida de la gastronomía es ese baile que se consigue crear en la sala y esas emociones, y creo que aquí tenemos a los grandes representantes. Este proyecto, que no es una ponencia o una mesa redonda hoy, sino que es algo que Matusalén lleva tiempo dándole vueltas, y ahora os presento a Jose, que es el CEO de Matusalén. Es un proyecto que pretende poner en valor el arte de la sala y lo que grandes casas y esa gastronomía clásica ha hecho y sigue haciendo y sigue evolucionando. Cuando lo clásico marca tendencia, al final Matusalén es una casa centenaria que entiende mejor que nadie el valor de lo atemporal. Sus procesos de blending han mantenido vivo una manera de hacer que no pasa de moda y quiere reunirnos a todos para hablar de este oficio, quizás de una parte un poquito menos técnica y de una parte un poco más emocional, que va a ser la mesa que viviremos hoy. Durante años el foco estuvo en la cocina, en la creatividad y en la técnica, pero ahora vemos algo muy interesante, que la sala recupera su rol protagonista. Vuelve la elegancia, vuelve el detalle y vuelve esa coreografía silenciosa que hace que un restaurante sea inolvidable. Vuelve a entender que la hospitalidad se basa en personas. Tenemos la suerte de contar con Raúl Rodríguez, del restaurante Horcher, quizás director de sala, quizás una de las grandes casas clásicas, además recientemente galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía, que ya era hora, por cierto. También voy por históricos de casas, con Pere Monge, del restaurante Via Veneto, la gran casa de Barcelona, con Israel Ramírez, que es esa figura para mí joven que ha entendido el arte de la sala desde sus inicios, y quizás el que entró en este mundo cuando todo lo importante era la cocina y él supo ver que había algo más y creo que ha sabido marcar tendencia. También con Carlos Pardo, de Acme. Carlos, que igual aquí muchos no le conocéis tanto, es el cofundador de Acme. Acme es uno de los mayores distribuidores de vajilla de alta cocina. Llevan más de 35 años en el sector, y si alguien entiende cómo ha evolucionado el arte de la mesa o lo importante que es el arte de la mesa para ese arte de la sala,
aquí vamos a tener un gran representante. Así que muchísimas gracias. Vamos a estar una horita aquí. Luego, por supuesto, abriré turno de preguntas, pero quería empezar con todos vosotros con la pregunta más fácil. ¿Qué es para vosotros el arte de la sala? Bueno, para mí el arte de la sala, difícil de definir, pero es la vocación de servicio, es hacer feliz a las personas. Yo creo que nuestro oficio y nuestra forma de entender la vida, yo creo que un poquito se confunde, ¿no? Positivamente, ¿no? Yo creo que somos personas que disfrutamos viendo disfrutar a las personas que nos visitan. Y bueno, no sé si es arte, si es oficio, eso sería una reflexión muy bonita, pero es en lo que estamos, ¿no? Yo estoy, vamos, 100% de acuerdo en todo. Lo único, añadir que lo que hacemos cada día, en cada servicio, en cada mesa, en cada momento, es un show interpretativo, interactivo y de improvisación diario, que cosemos un traje a medida en cada mesa para cada persona. Y ese es si pudiéramos acercarlo al arte, o por lo menos estaría bastante cerca de ser un arte, porque es cada día diferente en cada mesa. Bueno, yo creo que es intentar explicar la cocina en la sala con una forma muy sutil e intentando interactuar y conociendo los sentimientos de las personas que nos visitan. Lo tenemos muy fácil porque la gente viene a nuestras casas a disfrutar, entonces ya vienen predispuestos a pasar un buen rato y eso nos da mucha facilidad. La palabra servicio a veces está un poco reñida, un poco desusada, como que es algo servicial, que un poco con mala nostalgia, pero yo creo que servicio es la palabra por antonomasia cuando quieres tener una gran sala. Qué bonito. Carlos, pues... No, bueno, yo creo que son dignos representantes de lo que es la excelencia en el servicio, el cuidado del detalle al máximo, y yo creo que eso es el lujo, que decir, cuando estás completamente, lo decía Giorgio Armani, ¿no? Que para crear algo excepcional tienes que estar completamente focalizado en los pequeños detalles. Y eso es lo que representan pues, salas y restaurantes como estos tres tan importantes, ¿no? Que cuidan el detalle al máximo. Queríamos empezar hablando de la temporalidad y de... ¿no? Siempre parece que fue la sala, luego fue la cocina y luego esto, pero que realmente hay una frase que una gran sala siempre es capaz de arreglar una mala cocina, y eso ha estado vigente absolutamente siempre. Yo os quería preguntar si realmente pensáis que la importancia que se le daba a la sala llegó un momento que se perdió y cómo ha sido esa evolución. Al final aquí tenemos dos grandes ejemplos. Preparando esta mesa nos reíamos porque Raúl lleva 36 años trabajando en Horcher, y Ra tiene 34. Así que creo que tienen una visión muy clara, pero al final la visión que pueden tener Horcher y Via Veneto de qué ha ocurrido y cómo ha evolucionado y qué ha ido pasando en este tipo de hostelería, creo que es muy, muy valiosa. O sea, ¿se llegó a perder? A ver, yo en nuestra casa he tenido la oportunidad de contar con grandes maestros. Horcher abrió en el año 43 en Madrid, y el señor López Prieto, que fue el gran maître por excelencia de esta casa y director del restaurante, entró en el año 45. Más o menos estuvo hasta el año 98, unos 50 y tantos años en la casa, y este señor dejó un legado que los que hemos venido detrás hemos sabido mantenerlo, intentando mejorar con nuestra personalidad y con nuestro afecto y con nuestra forma de ser, pero este legado que nos dejaron, nosotros lo hemos defendido siempre. Somos un servicio atemporal y hemos tenido momentos en los que la hostelería ha ido por otros lados, pero nosotros sinceramente nos hemos seguido sintiendo cómodos con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma de exponernos al cliente, y no hemos abandonado mucho el servicio. No he sentido personalmente en nuestra casa ese problema de que haya habido como una desafección.
hemos sentido que hay una desafección, que luego imagino que lo trataremos, en cuestión de que se enganche el público joven a tener un servicio de calidad de sala. Bueno, yo dando un poco de contexto histórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para situar un poquito la pregunta que nos comentabas, ¿no? O sea, nos tenemos que situar pues hace muchos años, donde pues el servicio sí que era la parte que se llevaba, la parte más importante, o la que se llevaba más el eco de la experiencia gastronómica, también motivada porque los restaurantes no eran de los cocineros, ¿no? Por desgracia. El cocinero pues, era una persona que estaba relegada. Entonces, a partir de la Nouvelle Cuisine en Francia, después los grandes cocineros que hemos tenido en España, pues ha habido un cambio importantísimo. Importantísimo. Este cambio nos ha ayudado en todo, ha situado a España en el foco mundial de la gastronomía. Yo, cuando era un chaval, mi padre me enviaba a Francia a aprender. Ahora no, ahora vienen del mundo, vienen aquí, ¿no? Entonces, pero también significó de alguna manera pues la figura del chef propietario. Lógicamente, pues de alguna manera, pues dijéramos, ¿cómo decirlo? El eco, dijéramos, bueno, el foco se situó ahí, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que al situar ahí el foco, pues un poco se perdió un poquito esa referencia del servicio. Y llegamos un poquito a la actualidad, que yo creo que ahora, con iniciativas como esta y como otras, pues son muy importantes porque están volviendo dijéramos, en la narrativa, a volver a hablar de que el servicio es muy importante. Y realmente, pues el servicio, yo pienso que en el servicio somos la infantería de la experiencia gastronómica, ¿no? Somos los que estamos en primera línea de fuego, ¿no? Y somos seguramente el servicio lo que hace, y perdona que me voy un momentito a la pregunta, tranquilo, tranquilo. Y acabo, es lo que hace que se repita en un sitio, ¿no? Y entonces es importante que hablemos de servicio y que se ponga en valor, ¿no? Bueno, por añadir alguna cosilla ya más Bueno, yo creo que es muy interesante tu visión también desde el haber pasado o sea, cuál ha sido esa evolución del servicio, porque tú sí que has pasado por muchos más sitios hasta llegar a Sadel. Sí, bueno, al hilo de todo esto, pues lo que ha provocado este efecto Bulli, ¿no? Que haya muchos restaurantes con ese modelo de entender la gastronomía, todos menú degustación, todos comes lo que esté en el menú, pierdes esa libertad de poder elegir lo que quieras y en la cantidad que quieras, y todo el mundo tiene que comer lo mismo. Cuando empecé a ser camarero ya en restaurantes de lujo, bueno, estuve viajando por Europa y demás, cuando volví a España empecé a trabajar en un restaurante con estrellas Michelin, me dieron un paquete de folios y me dijeron, tienes que decir esto. Dije, bueno, pues eso lo veo un poco complicado que esto salga bien, porque al final yo no puedo replicar las palabras de un tío de marketing. Si no entiendo el plato, no te lo voy a transmitir en la vida. Y me empecé a dar cuenta que, claro, no es que se haya dejado... ¿Se oye bien? No es que se haya dejado el servicio de sala de lado, sino que simplemente estábamos obviándolo. No podemos pretender que la gente que no ha probado ni el plato te explique un plato y te lo transmita. Entonces, ¿qué llega? Llega un papagayo a tu mesa y te cuenta una película que ni siquiera es suya. El chico no ha probado el plato, el chico no tiene ni idea de lo que está probando. No sabe por qué está ahí una fricasé o no tiene ni idea de lo que está pasando porque no le han dado a probar el plato. Entonces me di cuenta de que había que cambiar un poco las cosas. En 2019 nace Sadel, un restaurante donde todo gira en torno al cliente, y empezamos a darle valor a la explicación del plato, a que el chico te haga sentir, que es de lo que va la hostelería. Una vez entendemos eso, entendemos el valor de la sala de verdad. Cuando el chico te hace vibrar, te pone la piel de gallina al explicarte un plato y te hace ver que él entiende por qué está ahí cada uno de los ingredientes, es una extensión de la cocina y es un todo. Ya no es que sea importante la sala o la cocina, sino que lo importante es que el que está sentado se lo pase muy bien. Entonces, en la sala para mí va de hacer sentir. Y eso es el gran cambio que estamos viviendo ahora todos, que no es que le estemos dando importancia a la sala de nuevo, sino que empezamos a entender que lo importante es el tío que está sentado. Bueno, hablabais de... Perdón, Carlos. No, sí, simplemente eso, un poco incidir en lo que estabais diciendo, que ahora se da esa paradoja que estos restaurantes, que a priori se ven como un poco clásicos, ¿no? Pues ese servicio tan servicial, valga la redundancia, ¿no? Al final son, lo que hablábamos antes, focos de libertad ahora mismo en el mundo gastronómico, porque
donde realmente es encorsetado muchas veces la propuesta es en estos menús gastronómicos, ¿no? Donde por lo menos ahí ese protagonismo es el del chef, él quiere demostrar su valía y bueno, pues esto es lo que te voy a servir, estos son los platos y poco menos casi que no, y te vas al baño casi cuando yo te lo diga, ¿no? Entonces, pues esto es todo lo contrario, es estar volcado absolutamente en el servicio al cliente, o sea, es darle la libertad. Ya que te tengo ahí, Carlos, ¿cuáles son los elementos del servicio clásico que siguen siendo insustituibles? Bueno, a ver, ahora precisamente con esta vuelta que percibimos en este sector del servicio de sala, pues están tomando importancia cada vez más otra vez pues los carros, los gueridones, las bandejas, ¿no? Para ese show cooking en sala, que otra vez vuelve a apetecer mucho. Es muy importante, por supuesto, el textil en un restaurante como este, tanto manteles como servilletas. A ver, esto del mantel también, si todos imaginamos que un servicio clásico tiene que tener un mantel. Esto también es relativo, quiero decir que depende un poco del concepto del restaurante y de la decoración, de la atmósfera, ¿no? Si es un restaurante clásico, pues obviamente la decoración es clásica, un poco más barroca, pues requiere indiscutiblemente un mantel. Pero bueno, hay otros conceptos más vanguardistas o más nórdicos con esta decoración que tampoco pasa nada porque no haya un mantel, ¿no? Pero una servilleta, por supuesto, es fundamental, la calidad del tejido, el que sea agradable cuando te lo llevas a la boca, ¿no? Los cubiertos fundamentales, que estén bien adecuados a los usos, ¿no? No hay cosa que dé más rabia con un plato que te den un cubierto incómodo, que un café... Que no pese. Exacto, ¿no? O un espresso y de repente te dan una cuchara de tamaño té café, que estás ahí, que no puedes darle vueltas a... O sea, eso tiene que estar muy cuidado y luego, por supuesto, en un restaurante así las cuberterías marcan un poco la diferencia. O sea, hay que ir siempre a... Hombre, plata maciza hoy en día es muy complicado, está muy cara, a lo mejor en algún pase, en el postre, pero hay que ir a cubiertos con unas terminaciones, a ser posible, en plata, ¿no? Que marca mucho la diferencia. Y, bueno, esos soportes para esas... petis, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Tanto en los aperitivos como al final en el café siempre es importante, ¿no? Ahí es el momento final y hay que lucirse un poco y siempre pues sacar alguna cosa especial. Y luego lo más importante es cuidado y limpieza. Eso es fundamental en una sala así. Es decir, que todo esté perfectamente cuidado, que el cobre esté limpio, que la plata esté limpia, etcétera, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, creo que también aquí había de la parte del arte de la mesa, creo que había un tema muy interesante, cómo lo abordasteis desde Sadel, de esa idea de que era gran parte de la identidad y que no se abordó solo desde cocina, ¿no? Sí, ¿te refieres al tema Toda vajilla, homenaje y demás. Sí, ellos lo que hicimos fue crear una identidad a través de la vajilla, de la mantelería y de la cubertería. Queríamos devolver a Madrid un restaurante en el que esas cosas se tuvieran en cuenta y que sean bonitas, porque es que la verdad te alimenta el alma. No solo es que el plato sea bonito, ¿no? Sino que coges un tenedor y dices, madre mía, qué tenedor. O sea, ¿quién se ha parado a fijarse en un tenedor? A veces que te da hasta igual, ¿no? Pero cuando te empiezas a fijar, es que ya nunca más o sea, si tocas el mantel de lino de Sadel, vas a llegar a tu casa y vas a decir, vaya mierda mantel tengo en casa, ¿sabes? Es una cosa que, bueno, yo por lo menos que me fijo mucho en estas cosas, me gusta mucho. Y lo primero que hago cuando llego a un restaurante, cojo la servilleta y digo, ay, qué gustito. O digo, bueno, no sé si vamos a comer bien hoy. Entonces, si la ves con pelotillas, la ves con cosas, dices, es que si tiene pelotillas la servilleta, ¿cómo me voy a creer que la cocina esté limpia? Es que no, igual no me lo creo, ¿no? Entonces está todo conectado y queríamos, y generamos una identidad con cierto tipo de vajilla, de mantelería, de cubiertos y que tiene todo un mensaje. O sea, depende de lo que busquemos en el plato, usamos un tipo de cubertería u otro. Eso con todo. Bueno, ahí hay un tema muy... O sea, que creo que no somos tan conscientes, porque siempre, al final, cuando hablamos de restaurantes, siempre es más, por supuesto, el gusto, el olfato y la vista, y dejamos muy de lado la parte del tacto, y cómo sea la silla, cómo pese, cómo sea el mantel, cómo cojas la servilleta, cómo te pesen las cosas, todo eso, además son sentidos casi más primarios que te transporta muy, muy rápido, y cualquier cosa, un plato roto, un plato descascarillado, una servilleta, muy rápido, igual es casi lo mismo que ver un baño sucio. Vas a decir, oye, si el baño está sucio, ¿cómo va a estar el resto de las cosas? ¿Cuáles son para ti las claves para considerar que un restaurante es un maestro en el arte de la sala? Pregunta para todos. Bueno, ya Dale. que tengo el micro, si empiezo yo.
Para mí las claves es entender de qué va el oficio, o sea, el ABC para mí es entender de qué va esto. Si entiendes ya que va de hacer sentir, ya tenemos el 80% del camino cuando tienes la intención de hacer que la gente que viene a verte se lo pase bien y no empezar a trabajar para guías ni para historias de estas, entender esto de verdad. Nosotros en el comedor del personal tenemos más de 400 fotos de clientes nuestros para que a nadie se le olvide de qué va este oficio. Y luego, por otro lado, separamos la parte técnica de la emocional. La parte técnica es saber tinchar, desespinar, flambear, que por supuesto eso hay que enseñarlo, pero a la hora de contratar tenemos muy en cuenta que el 60% de todo para nosotros es la parte emocional. Entonces contratamos a la persona y a la persona luego ya le enseñamos toda la parte técnica. La parte emocional, ¿qué es? Pues ser cómplice en una pedida de mano, entender que cuando la gente está de negocios el restaurante tiene que quedar atrás, lo importante es que ese negocio salga bien y si no tienes que contar el plato, pues igual no lo tienes que contar. Y cuando hay una pareja y te están preguntando todo, perfecto, pero cuando se dan la mano sobras. Entender estas cosas para nosotros es entender el arte de la sala. Bueno, en mi opinión, también el arte de la sala o el servicio, para mí no tiene por qué estar ligado a tipos de establecimiento. Yo considero que el buen servicio te puedes encontrar en cualquier sitio. No sé, por ejemplo, yo voy siempre a tomar el café por la mañana al mismo sitio porque saben que me gusta leer La Vanguardia, el diario, y sin decir nada me lo traen y me traen el café como a mí me gusta. Para mí ese es un gran servicio. O sea, o sea, en ningún momento consideremos que es que el arte suena como muy aparatoso. Lo importante es la voluntad de dar un muy buen servicio y hacerlo desde la naturalidad. Hacerlo porque realmente has interiorizado esa forma de entender las cosas, no es una cosa maquinal, sino que es una cosa que es natural. Israel decía muy importante, ¿no? Nosotros, ese tema emocional, nosotros decimos, por ejemplo, que el cliente solo que entra por la puerta, solo por la forma de entrar, toda la información que te está diciendo, que tú tienes que procesar, que tú tienes que hacer, es intangible, esa parte emocional que tú decías, es la clave. La clave está ahí. Y después, para mí, es también la voluntad de un restaurante de querer mantener ese diálogo con el cliente a lo largo de una vida y a lo largo de diferentes generaciones. Porque a ese cliente lo has acompañado pues igual en la pedida de mano, después en la boda, después en tal. Y entonces, esa voluntad que tiene que tener un restaurante y las personas que están ahí de querer mantener ese diálogo continuo a lo largo de mucho tiempo con el cliente, ¿no? Bueno, yo creo que el arte de la sala son muchas cosas. La emoción posiblemente sea la principal, pero yo creo que formación y educación me parecen innegociables. Creo que hay que tener una educación terrible y una formación lo mejor posible. Es verdad que nosotros somos una casa más pequeña y formamos a nuestra gente, no tenemos tanto personal como tienen ellos y formamos, pero me parece que el ponerte delante de un cliente que viene a disfrutar, lo que ha hecho muy bien, Iván, tienes que saber cuando puedes dar un paso más, cuando puedes dar un paso menos, cuando hay que retirarse a la primera. Yo creo que ese es el gran servicio de sala y te lo hace igual un señor en Horcher o Via Benetton que el señor que va a salvar tuyo y sabe que hoy estás con tus amigos y te pone la caña y ni te saluda y el día que vas solo te da la conversación o te intenta explicar qué hicisteis ayer y tal. Y para mí eso, estoy de acuerdo con Pere, es el buen servicio. Y puedes tenerlo en un bar normal, puedes tenerlo en un restaurante de lujo, puedes tenerlo en un restaurante un poco más mediano, pero creo que el respeto y la formación, con esas dos cosas, creo que has avanzado ya muchísimo para un buen servicio. Bueno, en esa línea, al final somos conscientes y al fin se ha evolucionado muchísimo. ¿Existe un riesgo de que todas las nuevas generaciones que probablemente entiendan el modelo de restaurantes de una manera distinta, existe de alguna manera que este servicio clásico, si se quiere mantener y si se quiere prolongar en el tiempo, quede extremadamente forzado? ¿Parezca prácticamente que estás haciendo un show histórico?
¿O hay una manera o creéis que existe la manera de mantenerlo en el tiempo? Es que cualquier casa de raíz clásica de servicio ha evolucionado el servicio, porque la sociedad ha cambiado. Ahora la sociedad demanda más calidez, más cercanía, y eso lo estamos dando. O sea, técnicamente sí que somos herederos, somos hijos, una manera de entender el servicio que practicamos, pero es que la practicamos desde un punto de vista mucho más actual. O sea, no tiene nada que ver la aproximación que hacemos ahora desde nuestro estilo al cliente que la que se hacía en los años 60 en Vía Veneto. Entonces, ya hemos ido cambiando todo esto y evolucionando todo esto. O sea, la clave es la evolución. Tú puedes no sé, es como un coche, un BMW, un Mercedes, tienen 100 años de historia, pero es que han cambiado, han evolucionado completamente. Lo nuestro es un poco lo mismo. Bueno, yo creo que para que no sea un show, tiene que ser verdad. Para que sea verdad, o sea, tiene que haber siempre un sentido. Si te trinchamos el pato o el pichón delante, es porque tiene un sentido hacerlo delante. Porque queremos que lo veas, porque llega más caliente, porque conseguimos más textura. Una vez empiezas a hacer cosas en la sala solo para vender más o solo para que hagan la foto, no es verdad. Al no ser verdad, no perdurará. Entonces nosotros el ABC para hacer algo en sala o cualquier cosa que hacemos es que tenga un sentido, que tenga una verdad y por lo tanto tenga una perdurabilidad y por lo tanto no sea un show, sino que sea acercar cosas, acercar y compartir lo que nos gusta y acercártelo un poquito a la mesa, nada más. Si lo haces por todo lo demás, pues al final las mentiras pues no van a durar como ellos 80 años. A ver, yo creo que el tipo de público que va a este tipo de restaurantes ha cambiado mucho en los últimos años, obviamente. Antes, bueno, llamémoslo un público más elitista, que provenía de, bueno, pues de clases sociales donde pues quizá ese tipo de servicio estaban más acostumbrados, ¿no? Lo identificaban rápido y lo conocían. Hoy eso ha cambiado. Es decir, hoy, oye, las clases medias ya se pueden permitir estas licencias de ir a disfrutar de un restaurante como alguno de los tres. Y como precisamente no están acostumbrados, porque bueno, a lo mejor no tuvieron esa educación en sus casas, pues lo ven realmente como más show todavía. Es decir, que eso no están acostumbrados, ¿no? Les llama todavía más la atención. Y bueno, otra cosa es que luego, bueno, ellos estén o tengan la educación o la cultura para identificar, ¿no? Todo ese lujo que tienen delante, el servicio, pero sí lo perciben. A lo mejor no lo identifican, pero lo perciben, lo sienten, y eso es muy importante. Total. Sí, claramente es un servicio atemporal. Nosotros desde 1904 la estructura del restaurante es prácticamente la misma, muy afrancesada, para aunque seamos alemanes, pero somos una estructura muy afrancesada. Y lo que dice Pere, vamos metiendo pequeñas modificaciones que el público te va demandando, que la sociedad va creciendo, va girando hacia un lado y tú te vas adecuando a esos movimientos que tiene la sociedad. Pero creemos que el servicio tiene que ser generalmente para el disfrute del comensal. O sea, no tienes que anteponerte tú como restaurante o como casa que tenga prestigio, no. Cualquier señor que entra por la puerta tiene la libertad de poder elegirte, como han hablado antes, y pedirte y decirte, y para mí eso es el verdadero servicio. Un señor llega y hoy viene un poquito que ha tenido malo y quiere tomarse un consomé y te pide hacer un arroz hervido con un pescado al vapor, y nosotros tenemos la flexibilidad de poder hacer eso sin ningún problema y con un entusiasmo de que estamos al Señor dándole lo que nos está pidiendo. El Señor está encantado y tú estás encantado porque le estás dando lo que necesita. Entonces esto me parece importantísimo, dar lo que el público necesita, no lo que nos viene bien a nosotros o no lo que hay que tangible para hoy. No, hay que darle lo que necesita, porque la respuesta luego a la vuelta va a ser enorme. Eso lo tenemos comprobado. Cuando tú das lo que necesitan, te devuelve mucho más luego el comensal. Estoy conectado. Bueno, se está hablando de detalle, se habla de buen gusto y se habla de atemporalidad. Con lo cual, bueno, parece fácil, ¿verdad? Que aquí escuchándoles parece muy fácil, pero que complejo y que cuánto detalle hay que tener en todo esto, ¿no?
En la parte de atemporalidad nosotros nos sentimos muy identificados en Ron Matusalem, precisamente por esto, ¿no? Al final, bueno, hoy también tenemos el placer de tener a la quinta generación de la misma familia propietaria de la marca, 153 años cumplimos. Y bueno, y esto es muy inspiratorio, ¿no? Y nos sentimos muy en comunión con los mismos valores y por eso es todo este proyecto que estamos abrazando y que le estamos poniendo luz, ¿no? Y es precisamente por eso, ¿no? Como decía Raúl, al final hemos creído en la forma de hacer y lo hemos mantenido en el tiempo. Ese legado de mantener las calidades y no subirte a las modas que van sucediendo, yo creo que eso ha sido, bueno, parece fácil, pero es una cuestión de consistencia y creer absolutamente en la calidad y en el legado, porque esto lo aprendes como decía Carlos también, lo trae de casa, ¿no? Y esto ha sido de generación en generación, ¿no? Entonces, esta parte de la temporalidad para nosotros es fundamental y tocabas un tema también muy interesante, que es el de, esto de ser clásico, no se ha tocado nada. Lo hablábamos el otro día, ¿no? De Horcher, precisamente, todo lo que ha cambiado Horcher, todo lo que se ha cambiado de decoración, lo decía Alejandra, lo ponía en valor, pero no te enteras. Tú como consumidor no te enteras. Van sucediendo cosas que hace Isra, que hace Pera, que hace Raúl, y tú vas sintiendo que estás en la misma casa, pero han evolucionado un montón de cosas, hemos hecho un montón de cosas detrás, ¿no? En nuestro caso, pues lo mismo, hay una innovación inmensa detrás, pero mantenemos la misma receta de hacer el original como el primer día, ¿no? El legado continuando, ¿no? Bueno, al final son pioneros manteniendo el legado del tiempo, ¿no? Al final lo importante es saber innovar. Está claro que cuando vais sobre todo a estas casas, y aquí hablo otra vez de Via Veneto y de Horcher, cuando vas a estas casas históricas, da la sensación que nada ha cambiado en años. Y si siguen en boga y si siguen funcionando y si siguen estando llenos todos los días, que al final es el objetivo de un restaurante, es porque realmente absolutamente todo ha cambiado. Porque si se hubiesen quedado anclados en el pasado, los restaurantes hoy no existirían, como el 90% de los restaurantes de este estilo que había en España. Entonces, al final, creo que la pregunta es cómo se innova o cómo se cambia o cómo se evoluciona desde querer realmente preservar ese legado. En nuestro caso, nosotros nos consideramos, y nos tenemos de definir, que siempre esto de definir es complicado, pero en dos palabras, un clásico moderno. Y siempre hemos tenido un ADN, un espíritu mucho más evolutivo de lo que puede parecer si no se nos conoce, si no se nos conoce, ¿no? Por ejemplo, si tú analizas las cartas de Via Veneto desde el año 67 hasta ahora, realmente reflejan la evolución de la gastronomía catalana desde los años... Bueno, vosotros habéis tenido un enfoque siempre muy peculiar, cambiando mucho de jefe de cocina y dándole protagonismo en esa carta. Correcto. Sí, ayer por la noche cuando nos reuníamos, bueno, hacía una analogía de que, bueno, que parece, bueno, pues nos podemos asemejar a un equipo de fútbol, ¿no? Yo hablo por mí al Barça, pero también sirve para todos los equipos, ¿no? Que vamos a ver, el Barça es el Horcher Barça. dijo que era el Atlético. Correcto, el Barça es el Barça, siempre ha sido Barça, pero dijéramos, la clave es incorporar siempre a personas del máximo talento que puedan, dijéramos, desarrollarse, esos futbolistas que pueden, dijéramos, dar el salto jugando en un equipo como el Barça y ayudar al equipo a evolucionar. Entonces nosotros estamos muy a gusto con esta filosofía de tú hoy en día puedes venir a Via Veneto y hacer en una misma comida. Puedes hacer platos absolutamente actuales en técnica, en todo, que reflejan mucho pues el buen hacer del equipo de cocina, por ejemplo, ahora con David Andrés, con nuestro chef. Pero también puedes tomarte, si estás ahora en temporada, pues ahora por ejemplo, ahora serían las setas de lo que hay ahora mismo de temporada, o la caza. Pero también puedes acabar con un gran clásico como un pato a la press, que es un plato maravillosamente clásico, o un steak tartar. Para mí eso enriquece mucho la experiencia, ser capaces de hacer una propuesta gastronómica muy completa, para mí es muy bonito.
Bueno, nosotros somos también... ¿Qué cambiáis para no cambiar nada? Nosotros somos un poquito menos evolutivos que Vía Benetton. Tenemos una carta bastante grande, 47 platos. Ellos van cambiando y dice que hacen un poco cómo evoluciona la sociedad catalana en su cocina. Nosotros mantenemos una estructura central muy clásica. Comentaba ayer que nos vinieron unos señores de Sydney a comer hace un par de años y nos traían la factura de cuando estuvieron de viaje de novio en el año 61, 62 y pudieron tomar el mismo menú, pero no porque se lo podamos hacer, porque es que estaba en la carta. O sea, los platos que habían tomado en el año 62 los seguimos manteniendo. Entonces creo que tenemos una parte de identificación propia que no la movemos y nosotros no hemos sido o no hemos sabido igual tan de innovar y lo que hemos hecho es añadir. Entonces nos hemos complicado la vida porque tenemos una carta demasiado extensa. Tenemos lo que es el troncal central, que sería Horcher en esencia, y luego hemos añadido toda la suerte de estar en un país como es España, que tienes el mejor producto del mundo y vas añadiendo mejor pescado, mejores... Y esto nos ha hecho tener una carta bastante grande. A veces cuesta defenderlo un poco. Carlos, ¿cómo es pionero en el arte de la mesa? ¿Cómo se es pionero? Bueno, a ver, ha habido a lo largo de la historia, pues ha habido pioneros y ha habido puntos de inflexión muy importantes, ¿no?, en el mundo del arte de la mesa. O sea, partiendo, bueno, todo era muy plano hasta más o menos el siglo XIX, ¿no?, cuando vino este servicio a la rusa, ¿no?, con todo el tema de los carros, flambeados y cocina en sala, que cambió un poco ya todo. Y luego ya vino la Nouvelle Cuisine, que obviamente pues en los años 70 también bueno, supuso un cambio importante, donde ya hemos hablado antes, el chef cobra ese protagonismo esencial. Los platos ahí sí que empiezan a cambiar, porque el emplatado empieza a ser importantísimo. Entonces los formatos de platos siguen siendo platos, pero más grandes, más tipo lienzo, ¿no?, donde el chef se pudiera ahí pues deleitar con ese emplatado especial. Se introducen las campanas, por ejemplo, para resaltar el momento de sorpresa, ¿no?, del emplatado. También que la sala en ese momento pues cobró menos importancia y lo que no querían es que se tocase nada en sala, ¿no?, y saliese todo desde la cocina. Entonces eso va marcando evoluciones y luego, por supuesto, llegó en los 90 la cocina molecular, con Ferradri a la cabeza, y eso es lo que cambió todo. Y ahí, a partir de ese momento ya, nosotros ya empezamos a verlo clarísimo. Ya no era una cuestión de platos, cubiertos y vasos o copas, eran ya soportes gastronómicos, ¿no?, porque ya la sofisticación de la cocina ya llegó a tal extremo que obviamente no era solo platos lo que requerían esas elaboraciones, esas creaciones, ¿no? Eran cosas muy específicas y entonces, bueno, pues nosotros en ACME obviamente vimos todo aquello para ir dotando de lo que nos iban pidiendo los chefs de esta nueva cocina, que eran otro tipo de elementos, que no eran solo platos. Tuvimos que pues, recurrir, lógicamente, a productos, muchos de ellos artesanos, de cerámica, de vidrio, marcas como lo es Mavega, de acero, de madera, de otro tipo de soportes en general, ¿no? O sea, que ha sido un viaje del plato a lo que llamamos ahora soporte gastronómico, aunque en este tipo de establecimientos todavía siga siendo un poco más clásico y siga siendo un poco más tradicional, ¿no? Pero en Sadel no tanto, ¿no? Sadel es algo más... No, nosotros seguimos con vajilla normal, digamos, sí, sí. ¿Habéis incorporado alguna vez, habéis caído en alguna moda? Que luego hablábamos de las kombuchas ayer, pero ¿habéis caído en alguna moda en intentar hacer algún gran cambio o nunca, o al final siempre... Si quieres les cuento lo que te contaba antes. El otro día vino el barman y tenía un cóctel, os digo una cosa, espectacular. Un cóctel que normalmente los cócteles los pruebo yo y casi nunca se les doy por buenos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta. O sea, que hace varias pruebas hasta que me gusta. Una vez me gusta, luego va a los clientes amigos y cuando le gusta a los clientes amigos ya entra en carta. Pero le digo, oye, está muy bueno, ¿qué lleva? Y me empezó a decir, lleva una kombucha. Y ya me quedé yo callado, ya digo, no sé si me está entendiendo o no. Y le saqué, tenemos un folio con los 14 pilares de Sadel. Y le saqué y le dije, según esto no lo podemos hacer, porque esto no es lo que somos. No podemos ser en 2019 una cosa, en 2020 otra, en 2021 otra. Tenemos unos pilares, unos fundamentos, que son nuestro ADN, lo que nos identifica y lo que hará que lo que somos lo sigamos siendo en 20 años. Son unos pilares bastante sencillos, pero entre ellos no está hacer kombuchas. Entonces,
cuando todo el equipo sabe y está por escrito quién somos y quién no somos, pues ya ahí te evitas entrar en tema de moda. Ojo, yo creo que la kombucha no es una moda, ¿eh? Simplemente es que no tenemos un cliente que te acepte esa acidez. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, pues uno de los pilares es que todo gira en torno al cliente, sabemos quién es nuestro cliente, sabemos que tiene 55 años, que viene de negocios y sabemos también que no quiere kombuchas. ¿Habéis hecho alguna gran innovación que hayáis tenido que ir para atrás corriendo? Seguro, seguro. Pero a ver, es que el concepto, lo que es una moda, lo sabes que es una moda cuando ha pasado a tiempo, a todo lo pasado. Entonces, que ahí claro, se van desarrollando cosas que creo que hay que incorporar. Por ejemplo, la forma de cocinar, la tecnología que utilizas en una cocina, todas estas innovaciones hay que utilizarlas. Lo que pasa es que lo importante es pasarlo por el tamiz de quiénes somos, de cómo, bueno, de nuestro concepto, ¿no? Pero hay que estar absolutamente abierto a las cosas, pero nunca perder vamos a ver, lo que te hace diferente, ¿no? Tu personalidad. Pero, ¿por qué no? Vamos a ver qué está pasando y de lo que está pasando, a ver qué cosas nos interesa incorporar. Bueno, yo creo que como resumen de esta parte de ser pioneros y de entender ese legado del tiempo, creo que el saber muy bien quién eres es una de las grandes claves, y aquí creo que todos lo tenéis clarísimo. Me gustaría meterme a hablar del oficio, que creo que es lo que más también va a interesar aquí hoy. Creo que en la palabra hostelería en español le hace un flaquísimo favor al sector frente a la palabra hospitality en inglés, donde realmente entiendes que estamos en el negocio de las personas y que estamos en el negocio de dar servicio y generar emociones. Si no os habéis leído el libro de Hospitalidad Irracional de Will Guidara, os lo recomiendo infinito a todos, porque tiene grandísimas joyas como que la hospitalidad empieza cuando dejas de servir platos y empiezas a servir personas. Que el detalle no es un adorno, sino es la demostración de que te importa a alguien. Que la cultura del equipo es la primera mesa que debes cuidar, pero sobre todo que un gran servicio es la suma de pequeños milagros orquestados con intención. Creo que eso define absolutamente lo que es el arte de la sala. Es conocimiento, es muchísima experiencia y es muchísima generosidad. Bueno, no soy yo, es el sector entero o nosotros a la hora de montar cualquiera de los proyectos que ponemos en marcha o las dificultades que tenéis todos. Realmente, ¿qué está pasando con el oficio? Creo que es uno de los grandes motivos por los que se pone en marcha este congreso, pero es tan difícil. Es tan difícil las nuevas generaciones, es tan complicado encontrar gente que entiendan el oficio. ¿Cuál es vuestra opinión sobre los profesionales que se os acercan hoy en día? Si quieres, Alejandra, hago un contexto internacional que yo creo que es interesante y ahora pasamos a que nos cuenten. Porque nos sucede bueno, estamos en 75 países por el mundo y nos sucede que normalmente nos preguntan que cómo pueden conseguir el servicio en sala que hay en España, ¿no? O sea, creo que es un ADN y es un asunto cultural de este país, ¿no? Con Italia y con Francia tenemos este diálogo muy a menudo, ¿no? Porque creemos que creo que los especialistas en la mesa probablemente sean los franceses y ahí tienen un territorio en el que le tienen un respeto inmenso, ¿no? Y casi en cualquier lugar. Y después, digamos que en Italia lo que tienen es una versión del hospitality, pues yo creo que son los mejores, ¿no? Haciéndote sentir en casa. Pero esto que sucede en la sala, ¿no? Esto que hacemos aquí en España tan de manera única y que está muy relacionado, porque preguntan precisamente mucho por el camarero, preguntan por el jefe de sala, preguntan si hay jerarquías, cómo se consigue la alegría que hay, este baile de la sala del que estamos hablando, ¿no? La excelencia cuando parece que nos estamos dando gritos, pero después hay una excelencia en el momento en el que llega todo en la mesa, la armonía que hay en esa mesa. Pues yo creo que es interesante ponerlo en valor. Es decir, estamos en una crisis de servicio, o así parece que lo llevamos diciendo últimamente, en el mejor momento de la hospitalidad del mundo desde la perspectiva de España. Es curioso. Bueno, es que esta crisis de servicio en un país de servicios es un drama, en global. Pero os dejo... Bueno, a ver cómo consigo hacer esto breve. En 2015, todo el mundo empieza a tener un móvil en el bolsillo. ¿Esto qué implica? Pues si yo antes quería saber lo que hacía Paul Bocuse,
pues tenía que leer una crítica de Paul Bocuse y ver las fotos, o tenía que cogerme un avión a Lyon, conseguir reserva en Paul Bocuse, entrar en Paul Bocuse y acordarme de todo y esperar a que no se me olvide. ¿Ahora qué puedo hacer? Yo si ahora quiero ver lo que ocurre en el restaurante más random y más imposible de encontrar de Japón, solo tengo que meterme en Instagram, me meto en la localización, veo vídeos de cómo explican los platos, veo los uniformes, veo las decoraciones, veo los emplatados, veo cómo corta, veo todo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Todo es altamente copiable. Solo hay una cosa que no se puede copiar y es cómo hacemos sentir. ¿Cómo hacemos que ese señor que viene todos los martes y todos los martes pide el periódico La Vanguardia y el cortado, pues todos los martes, sin que te lo tenga que pedir, se lo des? No se puede copiar. No se puede transmitir una relación humana y no se puede copiar. Para copiar Sadel tendrías que contratar a los 62 locos que trabajamos allí. Si no, no puedes copiarlo. Entonces, esto empieza a tomar una relevancia especial. Nosotros no tenemos, ellos tienen una suerte que yo no tengo, que sus ayudantes de camarero llevan 10 años con ellos, como mínimo. Los míos no. Yo no puedo depender de que Manolito se acuerde de que el señor es zurdo. Entonces lo que hacemos es usar la tecnología. Apuntamos todo lo que sabemos sobre el cliente emocional o todo lo que no está en una comanda, por ejemplo, que es zurdo, que toma agua con gas con 3 rodajas de naranja y una de limón, que toma el café con leche en vaso descafeinado con la leche de soja y sacarina y que si los martes toma té en vez de café por lo que sea. Todo ese tipo de cosas las anotamos. Las anotamos y las utilizamos a nuestro favor para que ese señor que está harto de pedir el café con leche con 2 azucarillos y todo esto, se encuentra muchas veces con un camarero que dice, ¿qué? O con un camarero que hace como que le escuche y le da el café que le da la gana y dice, bueno, ahí te apañes, pero por una vez que ese señor se encuentre con alguien que de verdad le importas. Y el señor que está acostumbrado a que le traten mal cuando pide su café, se encuentre por una vez que tengas una persona al otro lado que te diga, el de siempre, ¿no? Y le hagas sentir recordado y visto, que no eres un número en una hoja de resultados. Y eso para mí es el gran cambio que está ocurriendo ahora mismo. Sadel nació con uno de los valores que creo que hay pocos restaurantes que tengan esto en sus valores, es que todo gira en torno al cliente y haremos lo que haya que hacer para que ese cliente se vaya contento. Esto puede parecer que todos los restaurantes te pueden decir esto, pero si te estoy diciendo que en un restaurante me han dado un taco de folios y me han dicho tienes que decir esto, pase lo que pase, es que eso no es así. Les estoy diciendo que hay platos que no explicamos. Estoy diciendo que hay momentos de servicio en los que, por supuesto, no pedimos a la gente que no se levante al baño. Igual tengo que hacer el plato 4 veces. Todo este tipo de cosas cambia todo. Y luego hay otro tema que cuando todo gira en torno al cliente y no a ti, haces un restaurante a la carta. Nos hemos acostumbrado a que todos los grandes restaurantes sean de menú degustación. ¿Sabéis la complejidad de la carta? Y más cuando hay arte en sala, cuando hay servicio en sala, es muy difícil hacer un jarrete, un stick tartar, un rodaballo y un solomillo a la misma mesa. ¿Por qué? Pues porque el stick tartar tiene que salir antes, pero todo lo demás ha tenido que estar en el horno antes, ¿no? Cuando el stick tartar está a punto de salir, empieza a salir el jarrete y ya hay 2 camareros preparándote el jarrete. Y antes de que ellos 2 terminen, tiene que estar el rodaballo y el solomillo en la bandeja de al lado, para que cuando los 2 terminen simultáneamente, los otros 2 platos lleguen a la vez y se pongan todos los platos a la vez. Y todo esto con las otras 10 mesas alrededor ocurriendo cosas. Esto es una gran complejidad que se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque cuando es menú degustación salen 4 platos iguales, se ponen 4 platos iguales, se explica una única vez porque solo hay un plato que explicar porque todo el mundo come lo mismo y lo tenemos todo como una cadena. Eso simplifica mucho las cosas. Hacer un restaurante a la carta donde todo gira en torno al cliente es carísimo y es dificilísimo y por eso yo de mayor quiero ser como ellos dos. O sea, que queremos que Sadel algún día llegue a lo que tienen ellos. A nivel equipo, hablando de ese oficio, de esa gente apasionada por el mundo de la sala, ¿creéis que es más fácil encontrar gente para que trabaje en vuestras casas, aunque sean muchísimo más exigentes que en esa hostelería donde la sala se da un poquito menos importancia? O sea, ¿realmente os llegan los locos? ¿Lo tomo yo? Vale. Los locos no existen, se generan. Yo cojo gente, normalmente contratamos a la persona, como comentábamos antes, no podemos esperar que haya locos por ahí, ya no los hay, ya no están. Ya me hubiera gustado, yo siempre digo a mi madre que nació en el siglo equivocado, pero bueno, lo que hacemos es generarlos. Una vez entras en Sadel, ya en la entrevista te das cuenta de que no es un sitio habitual, todos los días tienen 20 minutos de formación y todos los sábados 2 horas. Esto lo que hace es que los de los 62, cuando eres el último, el 62, estás trabajando con 61 locos. Entonces esto se hace un círculo, una cultura corporativa en la que todo el mundo estudia, a todo el mundo le importa las cosas. Estás comiendo, pero estás oyendo que no hablamos de fútbol, que hablamos de queso, o que hablamos de pescado, que hablamos de un plato nuevo de la temporada o de cualquier tipo de cosa de ese tipo.
y estás viendo que les das 2 horas de formación a la semana. Entonces empiezas a generar una cultura corporativa en la que se vuelven locos. Eso o el propio equipo les expulsa. Estaba comentando ayer que yo hace mucho ya tiempo que cuando alguien no tiene ganas de trabajar en Sadel no le tengo que despedir, se van solos porque el propio equipo le va poniendo los codos hacia los lados porque es o todos o nadie, ¿no? Entonces los locos se generan en la propia empresa porque ya no vienen de la escuela así. Bueno, nosotros al llevar más tiempo, a mí lo que hace este señor me parece una maravilla, que lleva 5 años, coger el transatlántico que cogió y el giro que le ha dado a esa casa, me parece, porque al final y nosotros llevamos más tiempo y hemos cogido algo heredado ya pero este señor lo está empezando desde el principio, me parece brutal y más en esta época, tras una pandemia, de verdad que me parece brutal. Ayer hablábamos algunas cosas de estas y yo les comparaba con el Madrid y el Barça. Yo me hacía que tenemos la suerte de ser pequeños, somos más el Athletic, por ejemplo, tenemos nuestro reducto, nuestro personal está formado por nosotros mismos, tenemos una plantilla muy longeva. Ayer hablaba, yo se sorprendía, yo tengo 5 ayudantes de camarero, 6, perdón, y hay 4 que llevan más de 10 años. Yo mantener a una persona con 33 años que está haciéndome de ayudante camarero, creo que es una implicación por parte de la empresa que le está dando lo que se merece, por parte de los que trabajamos con él, que le estamos reconociendo su valor y su trabajo, y yo esto todos los días lo dignifico, y para mí estas 6 personas, por ejemplo, creo que ayer les explicaba un poco nuestro sistema de trabajo. Y bueno, creo que eso es muy interesante porque sus ayudantes de cocina podrían ser mis directores generales, creo. No, pero sí que es verdad que yo creo que en Horcher lo más... ¿Cuenta cómo organiza esa sala? Claro, lo más importante creo que es a la hora de trabajar, si tienes un buen ayudante, tienes ganado ya el servicio. Nosotros tenemos una maître, 2 jefes de sala, que somos los que tomamos comandas. Hay 6 jefes de rango, que cada uno tiene sus mesas, y luego cada jefe de rango tiene un ayudante. El ayudante es el nexo entre la cocina y la sala. El ayudante sabe cómo va la cocina en cualquier momento, sabe qué día tiene que pedir los platos con 6 minutos más. El ayudante es el que le dice al jefe en un momento dado: vamos a parar esta mesa y vamos a ir por aquella, porque el señor de entremetier, el de pescados, hoy está un poco más liado, adelantamos en esta y esto. Entonces, cuando tú tienes un tipo de funcionamiento que ya no te tienes que preocupar de eso, porque el ayudante le está explicando y el jefe de rango ya luego decide: oye, pues no, te necesito estar rápido porque vamos un poco o tal. Pero eso nos hace un dinamismo, es un dinamismo que claro, yo cuando él me dice que tiene que formar, me pongo en su piel y digo: madre mía, nosotros tenemos una dinámica ya muy, muy integrada, pero también es verdad que todo nuestro personal está en la misma integración en el equipo, que desde el director hasta el portero. Yo le doy mucha importancia. El señor que llega a nuestra casa, lo primero que ve es al aparcacoches, que le va a recibir, le va a coger el coche y le va a abrir la puerta. Va a subir 3 escalones y se va a encontrar una señora que le va a dar una sonrisa, le va a coger el abrigo y se lo va a colgar. Entonces, para mí eso es importantísimo. Luego, cuando entra, le acompañará a la mesa o Blas o María o yo, y le preguntaremos un aperitivo y ya empezará el servicio. Para mí, el empiece, que yo ahora estoy muy pesado con esto, y el final, porque en España solo tenemos un problema, según el extranjero, que es que fallamos a la hora de pasar las cuentas. Tú en España pides la cuenta y tarda 33 minutos. O sea, va todo genial, pero de pronto cuando te piden la cuenta hay un espacio ahí de tiempo que la gente te la tiene que pedir por segunda vez. Y esto, he leído varios artículos que nos suspenden en esto. Y ahora yo estoy: oye, el señor cuando te pide la cuenta es que quiere pagar y se tiene que ir. Vamos a intentar hacerlo, pero ahí nos hemos relajado. Y yo esto, para mí, en un buen servicio de sala, creo que el empiece es increíble, y el final, la despedida, el último café, el llevarle la cuenta, esto me parece imprescindible para cuando el cliente salga por la puerta, que salga con la sensación de: qué bien. Yo volviendo a lo que preguntabas al principio de la situación del oficio, yo creo que sí es importante. Nosotros nuestro oficio tenemos de venderlo desde lo positivo.
O sea, es verdad que tenemos problemas en la hostelería fuertes para encontrar gente, pero me da la sensación que hoy en día en los países, en Europa o en el mundo, los tienen todos en todos los sectores. Los abogados tienen problemas para encontrar juniors, o sea, no te cuentan que no hay fontaneros, que no hay tal. El problema parece que es general. También hay un problema demográfico, que las generaciones, dijéramos, han ido teniendo menos hijos, dificultamos también dificultamos el que pueda venir gente de otros sitios. Bueno, nos encontramos con esta situación, ¿no? ¿Pero tú crees que está demonizado el trabajar en un restaurante? O sea, No, por horas, por sueldos, yo creo que ahora lo importante es que digamos que nos vendamos desde lo positivo. ¿En qué sentido? Es decir, que trabajar en restauración, ahora ya nuestras condiciones ya son competitivas con cualquier otro sector. O sea, en mi casa hacen 2 días seguidos de vacaciones, más todo lo que toca, las horas, comentábamos ayer, ¿no? Después es interesante también que Israel comente un objetivo que él se ha marcado en cuanto a las horas de trabajo en su casa. Bueno, en ese sentido ya somos competitivos. En el tema económico no es que seamos competitivos, es que somos de lo mejorcito. O sea, una persona que tenga ganas de trabajar en hostelería se va a ganar la vida mucho mejor que en la mayoría de otros sectores. Además, yo creo que lo nuestro, para atraer a la juventud, tiene ese componente de artesanía, que es muy bonito. Yo, por ejemplo, la gente joven, yo lo veo, que tanto el cliente joven como la persona que trabaja joven, que viene a nuestras casas, le gusta saber cómo se hace un buen steak tartar, le gusta saber, o sea, estos platos que tienen liturgia, que tienen tal, o sea, enganchan mucho, tanto al cliente como a la persona que quiere trabajar en esto. O sea, yo un poquito lo que mi reflexión es que vendamos lo nuestro desde lo positivo. Por ejemplo, vender desde, por ejemplo, oye, escucharlos es muy motivador. Tú eres un chaval joven y estás escuchando esto y yo creo que dices, "Ostras, pues yo quiero trabajar en esto". Estos congresos son muy importantes. Los libros, por ejemplo, que tú decías, que es un libro espectacular, porque o sea, te habla de lo nuestro, pero desde un punto de vista actual, moderno, tal. Esto es la manera de enganchar a la gente, ¿no? Bueno, hilando las dos cosas, la estructura de servicio y cómo motivar a los chicos, Sadel es un restaurante donde tiene todos los tipos de camarero que existen. Hay 2 sumilleres de té, hay un barista, hay 2 fromeliers, 6 sumilleres, hay maîtres más especializados en técnica, es decir, trinchar, desespinar y demás, o en tiempos, que sea como un péndulo. Si el primer plato y el segundo son 2 minutos, pues 2 minutos entre el segundo y el tercero, 2 minutos, 3, 4, 2 minutos hasta el final. Y ahí tengo maîtres más especialistas en tema emocional. De hecho, cuando contratamos un jefe de rango, por ejemplo, yo en la oferta de empleo pongo jefe de rango, no voy a poner jefe de rango simpático. Pero sí es verdad que cuando hago los cuadrantes, a la hora de venir, veo quién va a venir a comer. Si es todo negocio, pues pongo a camareros más serios, más rápidos, más defensas. Yo les llamo defensas, ¿vale? Perdonad. Les llamo defensas que van rápido y no se paran mucho a hablar con la mesa. Pero si viene gente de ocio, de hostelería o que viene a pasar un rato inolvidable, les pongo a gente más como yo, que somos más pesados, que nos gusta hablar más de tonterías o de la vida o que te van a hacer reír. Y depende de eso, pues nos hacemos un cuadrante. Entonces, cuando se me va un jefe de rango, que yo llamo delantero, que es de los que hacen clientes para siempre, tengo que contratar a otro con la misma personalidad, ¿vale? Entonces tenemos todos los estilos técnicos de camarero y todos los estilos técnicos, emocionales de camarero. Trabajamos todo. Es una manera bonita de hacer a los chavales, y aquí 4 estudiantes creo, hacerles ver que es una profesión súper diversa, que hay muchos estilos de camarero y que es muy bonito. Bueno, volviendo a la estructura, nosotros hay aprendices de camarero, que es lo que se llama ayudante de camarero en el convenio. Son gente que al final, cuando están empezando, son los que mueven las bandejas, colocan el material y van aprendiendo a base de escuchar de los demás. A los 7 días de entrar tienen un examen, de todas formas. Si no se saben todos los platos, a los 7 días, si están de prácticas, van a la calle, y si están contratados, van a la calle. O sea, tienen 7 días para saber dónde trabajan. Además, que es una manera de hacer que todo el mundo vea que esto no es una broma, ¿vale? Que no nos jugamos, que esta gente que paga muchísimo dinero por venir a comer, que salga todo bien. También es una manera de que la cultura corporativa se mantenga y no se nos cuele nadie. Luego está el jefe de rango, que en cada rango, en cada lado del Sadel, que hay 2 lados y unos reservados, hay un maître o jefe de sector, depende del nivel. Hay un jefe de rango
y hay un sommelier. El sommelier haría toda la parte de los upselling y es una persona más técnica en bebidas. El jefe de rango es el que levanta los platos, marca los platos y ayuda en todo, aunque también explica platos, pero un poquito menos. Y luego está el maître. El maître es el que se encarga del péndulo, de que si una mesa come rápido, comen rápido. Yo les tengo dicho que si vienen de negocios, por ejemplo, y son españoles, que vayamos lo más rápido que seamos capaces de hacer. Pero que si son alemanes y es de noche y vienen a pasárselo bien, como vayamos rápido, nos va a decir bunda va, oye, que vamos a parar un poquito y te lo dicen, ¿no? Entonces, personalizamos también los tiempos entre los pases. O sea, que personalizar, no es en Will Guidara habla mucho de esto, pero no habla de que todo es personalizable. Es personalizable cuánto hablas a la mesa, los tiempos entre plato y plato y todo esto. Al final tenemos esta estructura en la que diferentes profesionales en diferentes rangos y con diferentes personalidades se diseña como en un partido de fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero bueno, como imaginaos que está el entrenador ahí y te pone, va a haber un 4-3-2 o algo así, pues es lo que hacemos nosotros. Es una manera bonita también de hacer a los chicos ver que no es poner platos y no es, venga, te dejo ahí en el rango y a la aventura, sino que está todo pensado. Bueno, al final entendemos que para el oficio y para poner en valor siempre vamos a tener tres partes. Creo que vosotros sois ejemplos de gente que es muy consciente de lo importante que es el equipo para trabajar y que no son solo manos, y la parte de cultura de empresa, la parte de formación, la tenéis clarísima. Hay un tema de la actitud del trabajador, donde está claro o sea, ya no es un tema de aptitudes, es mucho un tema de aptitud, y entiendo que sois perfectamente capaces de formar a gente, y muchos restaurantes son capaces de formar a gente, y lo que es importante es la actitud del trabajador y las ganas de hacer bien su trabajo y de querer hacerlo bien. Yo creo que hay una tercera parte de educar al cliente y de que el cliente cada vez entienda más cómo funciona un restaurante y cada vez sea más consciente de saber qué le puede llegar a pedir a la sala de un restaurante frente a intentar que le solucione todos sus problemas y todos sus traumas de un día para otro. Bueno, creo que todos tenéis ejemplos de cómo os han llegado a hablar o de las cosas que han llegado a decir, y creo que hay una pérdida de educación general que también se ve mucho, y que creo que eso a cualquier persona que esté trabajando, vosotros tenéis mucha experiencia y relativizáis muy bien lo que os dicen y lo que os dejan de decir, pero para la gente joven y para los chavales jóvenes puede ser un poco más duro y un poco más complicado. Así que siempre creo que para poner en valor el oficio, para mí siempre hay que trabajar en esas tres patas. Perdona, discúlpame, Alessandra. Es que yo creo que habría digno de mencionar esto que comentó Israel ayer, que en esas, o por lo menos eso te entendí, en esas 2 horas de formación que dais a la semana, que es abierta. O sea, que no solo es al personal de SADEL, que puede ir personas de fuera. Hay 4 semanas al mes, 2 de ellas puede venir quien quiera. El otro día dimos una de queso y de azafrán. Esto es que SADEL hace una formación todas las semanas para su equipo, incluso lo han abierto al resto de restaurantes que puedan ir, ¿no? Si echamos una mano, hacemos algo colaborativo entre todos, ya que damos tantísimas formaciones y que entiendo que no todos los restaurantes pueden permitirse esto, pues al final quien quiera venir, a las escuelas de hostelería les cobramos 5 euros y a los profesionales 15 euros, pero eso no es para nada, es simplemente porque si hay que trinchar, yo que sé, pollos, alguien tiene que pagar los pollos, o sea, lo pagamos entre todos, es algo colaborativo y que no ganamos nada con esto. Lo único que ganamos es entre todos hacer un poquito de comunidad y demostrar al mundo que un camarero pues no es lo que nos venden, es un señor que se sigue formando cada día, que sabe de cultura. O sea, como me decía mi padre, que hay que saber de toros, de fútbol y de tal. Bueno, yo de fútbol no lo he conseguido, de toros tampoco, pero tienes que saber de tantísimas cosas que no puedes parar de estudiar nunca, porque entonces te quedas atrás. Y demostrar al mundo que un camarero se forma en todo. Y ojo, hemos colaborado, no solo hablamos de cómo trinchar pollos. Ha venido Iván Frutos, que antes hasta tenido una ponencia con Ismael, que ha sido fantástica. Él vino a echarnos una mano, Alejandra ha venido a echarnos una mano. Es decir, la gente está viendo que esto es importante y nos están ayudando, dándonos clases también al equipo. Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo en casa una escuela estupenda de hostelería y encima tengo compañeros que vienen a echarnos una mano. Es fabuloso. Los que viváis en Madrid o cerca, pues los sábados. Bueno, a mí me parece muy meritorio, pero es que, de verdad, esto de la formación, yo creo que es momento que las escuelas de hostelería empiecen también a tomar nota, que ahí hay un cierto gap, un cierto déficit ahí de formación. De darle primero la importancia que debe tener la formación en sala, por ejemplo, de lo nuestro, que no se da absolutamente nada, los elementos de mesa y todo eso, ¿no?
Y bueno, pues hay iniciativas como esta maravillosa de Suite y cada vez se va viendo que se va otorgando la importancia que debe de tener y que tiene, pero a ver si las escuelas de hostelería yo creo que deben empezar a tomar también nota. Y hablábamos de eso hace poquito, Carlos, precisamente la de la parte del arte de la sala, darle más protagonismo en las escuelas, etcétera, etcétera. Nada, quería simplemente sumar aquí que, bueno, es un poco egoísta este proyecto que estamos lanzando y dándole foco. Es egoísta precisamente también en esta parte del oficio, porque necesitamos oficios. Es decir, nosotros desde Roma Matusalén entendemos que la máxima expresión de nuestros espirituosos, de nuestros rones, se dan en estas salas, ¿no? Porque pueden acompañar y presentan la mejor expresión en la que podemos estar, ¿no? Es donde nos sentimos más cómodos. Y aquí es como llegamos a la conclusión de que el oficio pues lo estamos perdiendo, ¿no? De alguna manera lo estamos perdiendo y necesitamos ese oficio, ese cariño en el que llega, ¿no? Cosas como comentaba Israel, incluso con las vajillas, como comentaba Carlos, lo que ha estado comentando Pera en la mesa, esa experiencia, esa excelencia, o Raúl, por supuesto, ¿no? Entonces, esta parte de oficio que ellos inspiran y abanderan tanto es parte de es alma de este proyecto, ¿no? El hecho de que hayamos estado con ellos como pioneros en el legado, ¿no? Precisamente esto es lo que estamos poniendo en valor para que volvamos a coger lo importante que es prestarle la pasión al oficio, pero también inspirado por casas que están mirando el detalle, es decir, que están elevando el oficio a donde debe estar, ¿no? Entonces, esto es un poco el foco de hoy, ¿no? Desde nuestra parte, es tratar de inspirar y de entender que aquí hay algo que es complejo, pero que es una pasión absoluta, es decir, ponerle todo lo que han estado explicando ellos en esta ponencia, o sea, les aseguro, y todos los que están aquí sabemos de lo que hablamos, pasas una semana en cualquiera de estos restaurantes y te enamoras de la profesión, definitivamente, ¿no? Si te acompaña, además, que ahora el sector esté mucho mejor, como nombraba Pera, etcétera, etcétera, pues ojo, ¿no? Que yo creo que tenemos un resurgir para irnos, es decir, con todo el legado que traemos y con lo que es España a nivel de servicio, si conseguimos ahora ponernos a este nivel, como están comentando ellos, ojo con España, ¿no? Ojo con lo que puede pasar aquí y ojo con esta profesión, que además podemos dar una excelencia a un nivel en el que, si ya comentábamos que a Francia, ¿no? Antes íbamos a Francia a aprender, ahora vienen aquí, que es lo que he nombrado al principio, y por eso le damos mucha fuerza a esto. Es decir, el objetivo, el propósito está en elevar el oficio, es decir, lo que estamos haciendo con este proyecto durante un año es elevar el oficio y ponerlo en valor, ¿no? Y que al final casi tengas que pagar por irte a un SADEL a que me den una formación como la que me está contando, o todo lo que conoce Carlos, ¿no? Al final, es que, ojo, ¿no? Esta es la parte que queremos poner mucho sobre la mesa. Bueno, yo creo que hemos hablado de oficio, pero al final, y sé que no todos sois fans de esta palabra, pero me gustaría terminar hablando de la excelencia y de para mí la excelencia es conseguir hacer que lo extraordinario parezca natural. ¿Cómo conseguís seguir motivando y seguir estando ahí? O sea, también un poco hablar de la presión emocional, que es estar en casas donde haya poco hueco para el error. Bueno, yo por ejemplo, yo nunca, ya llevo un tiempo, yo nunca me he ido a casa, nunca, aún no he llegado ese día, pensando que bien han salido las cosas. Nunca. Es curioso, es como hay esa insatisfacción, que también es un motor, porque lo que te hace es siempre estar pendiente de las cosas que puedes mejorar. Yo, por ejemplo, todos agradecemos, se agradece mucho el halago de un cliente, pero es que no me deja poso. En cambio, ahora soy capaz de recordar que el cliente, igual hace 10 años o 15, bueno, tal, cuando te dice las cosas que no han funcionado, eso te queda grabado a fuego, ¿no? Y bueno, yo creo que esa insatisfacción es el motor que seguramente tienes para seguir avanzando, ¿no? La sensación que siempre lo mejor está por llegar y de que siempre tienes tantas cosas que se pueden mejorar, que se pueden probar, que tienes ganas, que te motiva, pues eso, ¿no? El saber que siempre hay algo por delante, ¿no?
Bueno, cuando estudiaba había dos palabras que me chirriaban. Todo el mundo estudiaba y decía, sí, para ser un gran camarero, humildad y excelencia. Digo, son palabras vacías. ¿De qué estamos hablando? Eh, la humildad, pues al final yo creo que más que humildad lo que buscamos es tener empatía con el que está sentado y entender que lo importante no es tu negocio, sino el que está sentado, que lo que está haciendo le salga bien. Si es una cita, pues que le dé un beso. Si es un negocio, que se firme el contrato. Y si es una pedida de mano, que diga que sí, ¿no? O sea, al final es empatía para mí, no es humildad. Y la excelencia, para mí es lo mismo que tú. O sea, yo me voy a casa muchos días bien, otros días regular y otros días me voy muy triste, pero no porque haya salido mal, es que igual lo que yo le estoy dando una importancia tremenda es un detalle de segundos. Que el jarrete ha llegado 20 segundos más tarde que el rodaballo y han visto que como se enfriaba delante suyo. Parece una chorrada, pero al final una cosa que por lo menos nos ayuda a verlo y a ponerlo en contexto, porque al final esto tiene que ser sano para que se pueda perdurar en el tiempo, si no, no habría camareros con 60 años, se volverían locos y saldrían del oficio. No compites contra los demás como camarero, compites contra ti mismo el día de ayer. Entendiendo esto, pues solo tienes un objetivo, ser mejor que tú mismo ayer. Y con eso, pues la excelencia, pues, para mí es una palabra que cobra más sentido. Pero bueno, aún así sigue sin gustarme. Raúl. Bueno, yo creo que la excelencia se intenta, pocas veces se consigue, como dicen ellos, y te vas a veces un poco pensando que siempre se podía haber hecho un poco mejor. Yo, por ejemplo, hoy viniendo aquí, ayer, te das cuenta que somos un granito muy pequeño y que hay gente que lo hace increíblemente bien, pero increíblemente bien, tienen unos servicios increíbles y esto es lo que me motiva porque creo que sí que la excelencia, cada uno en su local o en su pequeña lo está intentando implementar. O sea, creo que todo el mundo ahora hay una pequeña pasión que todo el mundo quiere llegar a dar eso dentro de los márgenes de su negocio y dentro de los márgenes de la propuesta que él pone. Y es de lo que más me ha motivado ayer y hoy de oír hablar a los compañeros y pensar, joder, qué buen momento puede que estemos viviendo, como dicen ellos, ¿no? Pero bueno, que no lo dejemos. Aquí las instituciones tendrían que tener perdóneme, tendrían que dar un pesito más adelante. Tendrían que tener unos equipos en las escuelas de hostelería públicas un poquito más formados. Tendría que haber unas colaboraciones un poquito mejor para que la materia prima que llega... Este año se llenan la boca de decir que vamos a tener 90 millones de turistas, la mejor gastronomía del mundo sin una duda, un país con el mejor producto posiblemente del mundo. Hay que acompañar a todas estas personas, tanto desde el principio, el que crea la industria para ir a salir a pescar o el que cultiva su hortaliza. Hay que acompañarlos y creo que hay que ayudarles. Y es que estamos en un momento que es ahora cuando hay que acompañar a toda esta gente porque estamos en un momento increíble en este país a nivel gastronómico, de verdad. Perdónenme. Si se puede resumir un poco todo lo que habéis hablado, y creo que es algo que podéis realmente dejar o enseñar mucho a todos los tipos de hostelería, es vuestro foco absoluto en el cliente. Y creo que eso es lo que os hace ser excelentes. Siempre entender que esto no va de hacer lo que a ti te dé la gana, lo que a ti te reporte más dinero, lo que a ti te haga, sino conseguir montar buenos negocios, porque está claro que si no es un buen negocio, nunca lo vas a conseguir, pero siempre enfocándote en lo que quiere ese cliente. Uno de las maneras o de los tipos de clientes distintos que podéis tener es quizás la alta o la hostelería más ese menú de degustación o esa hostelería más de autor, más de vanguardia, trabaja mucho en un cliente que no repite. Y creo que vosotros tenéis las claves de lo que busca todo el resto de la hostelería, que es el cliente recurrente y cómo cuidar a ese cliente recurrente. Al final, ¿qué hacéis para que sea, ¿sabes?, buscar
esa vuelta permanente. Sí, no me acuerdo de quién era la frase creo que era de Walmart, que decía que te gastas millones de dólares en hacer que la gente venga a tu supermercado y te gastas cero en que vuelvan. Nosotros, como os digo, están los valores de Saddle, que todo gira en torno al cliente. Lo que hacemos es utilizar la información para que la segunda visita sea siempre mejor, la tercera sea siempre mejor. Entonces, en la primera visita sabemos si eres cercano o no, sabemos si hablas español o no, si tienes alergias y todo lo que ponga en la comanda técnico. También sabemos si eres zurdo en enero, eres zurdo en abril, por lo tanto lo apuntamos ya, eres zurdo. Y la segunda vez igual nos dices que te dedicas a la veterinaria. Perfecto, lo apuntamos. La cuarta vez igual no apuntamos nada, no hay nada relevante. Han pasado 3 años, sabemos que tu gatito se llama Misifu, ¿vale? Han pasado 4 años, es el cumpleaños de alguien o venís a decirnos que ha fallecido Misifu y utilizamos esa información para hacerte feliz, para hacerte conectar con nosotros. Entonces, esto es como cuando gana el Madrid o el Bilbao. Ninguno de vosotros habéis jugado en el Bilbao, pero todos lo celebráis. ¿Por qué? Porque os sentéis partícipes del Bilbao o del Madrid o hasta del Barça, ¿vale? Y tú no has jugado, pero te sientes partícipe, llevas la camiseta del equipo. Entonces, cuando haces que el cliente, no solo el cliente, el empleado también, pero sobre todo el cliente lleva la camiseta de tu equipo, todo cambia. Todo cambia. Incluso comentábamos ayer el día de Navidad que a veces hay muchos más fallos que un día normal, te lo perdonan. Pero porque ya somos familia, ya si todos los días tomas la Vanguardia y ese día te ponen un día, te ponen el café con la leche cortada o lo que sea, y la Vanguardia es de ayer, o sea, todo mal, le vas a perdonar, vas a volver, porque al final tienes una conexión humana. En cambio, si no hay conexión humana, el día que haya un café 10 céntimos más arriba, 10 céntimos más abajo, o te pongan en vez de la Vanguardia, te pongan, yo que sé, con el suplemento especial o lo que sea, te cambias al otro y al no haber conexión humana no hay nada que te amarre al antiguo restaurante. Entonces, la conexión emocional es lo que hace que la gente vuelva y se sienta parte de tu proyecto. Yo trabajé en otro sitio que ganamos una estrella Michelin y no me sonó el teléfono, nada más que de compañeros de hostelería para felicitar y tal. Cuando ganamos la estrella en Saddle, estuve hasta las 4 de la mañana hablando con clientes, porque todos se sentían parte de esto. Y llevábamos 20 meses abiertos. Es una cosa que es muy bonito ver que el cliente es de tu equipo. Es muy bonito. Sí, yo creo que somos restaurantes de cliente, mayúsculas, y esto es fantástico, ¿no? A mí me gusta pensar que aspiramos a que un cliente pueda venir cada día y que que no se aburra, que siempre tenga estímulos, que siempre tenga... Bueno, y de hecho nosotros en nuestra casa hay clientes que vienen, cuando digo a menudo, es muy a menudo, pero todo tipo de clientes, ¿eh? Y eso en el fondo es que ese cliente pues siempre tiene estímulos, siempre tiene tal para hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también en Vía Veneto siempre nos ha transmitido, ahí hay una figura importantísima que es la de mi padre, que siempre nos ha transmitido unos valores, una forma de interiorizar eso, interiorizar la importancia del cliente. Hay tantos ejemplos, no sé, me viene a la cabeza. Nosotros tenemos decenas, digo, centenares de platos que se hacen para clientes concretos, a petición de los clientes. Y lo hacemos y disfrutamos con eso, no es un problema hacerlo. O sea, cocina lo entiende, la sala lo entiende, luego tal. Esto es muy bonito, Y que no hay que olvidar que la hostelería, nosotros somos herederos de las fondas, ¿no? En Cataluña las fondas eran los hoteles de carretera, donde paraba la gente que viajaba por la carretera, que damos hospitalidad. Nosotros lo damos hospitalidad, eso es la esencia de todo. Y nosotros, por ejemplo, nos encanta cuando alguien repite. No siempre cuando alguien repite la segunda vez, ahí te estás jugando la tercera, que la tercera ya quiere decir que venga con amigos, con familias y tal, quiere decir la fidelización. Pero es que nos da una alegría. Cuando alguien vuelve a tu casa, el equipo, lo vivimos con alegría. Y eso bueno, considero que es muy bonito, ¿no? Totalmente. Nos hemos comido el tiempo. Me gustaría hacer, para terminar, ronda rápida. Si tuvierais que dejar un único legado a la próxima generación de profesionales de sala, ¿cuál sería?
Bueno, yo recogí el legado que me dejaron mis antecesores y me gustaría, cuando yo lo deje, que las nuevas generaciones me tuvieran algo en cuenta de lo que he podido enseñarles. No aspiro a nada más, solo eso, a continuidad. Carlos. Bueno, yo en mi ámbito, en mi campo, ¿no? del equipamiento de mesa, pues lo que me gustaría es que ahora la gente, los comensales, los que van a los restaurantes, los particulares, identifiquen un poco mejor ese lujo, ¿no? de un buen arte de la mesa, de un buen plato, de unos buenos cubiertos, que ahora se ha perdido mucho. Hay una brecha muy importante al final en nuestros hogares ahora mismo, en el presente actual, pues todo es muy básico, todo es muy IKEA, todo es muy Zara Home y poco más, ¿no? Y sin embargo, en los restaurantes sí que descubren que hay otro mundo maravilloso, ¿no? Que en sus casas no los tienen. Y esto es un poco como la Fórmula 1 en el automovilismo, ¿no? Al final, pues las innovaciones, la Fórmula 1 es la punta de lanza, ¿no? De las cosas nuevas que se acaban aplicando en los coches de serie, ¿no? Pues un poco la alta restauración es eso también en la gastronomía. Y es la que marca las tendencias y espero que al final pues la gente pues vaya conociendo y vaya queriendo y aspire también a tener ese tipo de productos en sus casas. Nosotros a lo que aspiramos y por lo que trabajamos cada día es para algún día que Sadel sea un trocito más de Madrid, como lo es la Cibeles, como lo es el Ritz, como lo es Horcher, como lo es Zalacaín, y ser un atractivo más turístico para todos y que sea un emblema también, si se pudiera, también para los hosteleros, que sea un sitio bonito donde trabajar, donde trinchamos, desespinamos, flambeamos, sí, pero hacemos reír, somos cómplices, somos amigos y también damos a cada uno de nuestros chavales una profesión. Eso es una cosa muy bonita que ojalá lleguemos. Bueno, a mí lo del legado es que yo me siento joven, me pilla como lejos, ¿no? No sé. Pero en todo caso, pienso que lo nuestro es una aventura que empezó en 1967. Es un barco que zarpó en ese momento, que los valores, el ADN, es el mismo ahora que antes, ¿no? Esos valores pasan por el servicio, pasan por el cliente, por todo eso. Y que la responsabilidad de los que estamos ahora mismo pues, ahí en ese barco es tenerlo muy al día y prepararlo para los que vengan luego puedan seguir surcando los mares, ¿no? Bueno, y casi como cierre, ¿no? Prácticamente, efectivamente, me quedo con tus últimas palabras, Pera, con esta atemporalidad, tratar de mantener el legado, que es lo que estamos haciendo aquí, es decir, recordar cada día la excelencia, básicamente, la excelencia que tiene todo este baile alrededor de todo lo que sucede en la sala. En nuestro caso, como quinta generación, sexta por venir, pero la quinta tiene una responsabilidad inmensa, ¿no? Que es la que estamos trabajando ahora mismo, que es precisamente una cuarta generación que fue la que puso Ros Matusalén hoy donde está, que tiene un lugar privilegiado desde la excelencia, precisamente, y hoy le estamos dando, precisamente con esta generosidad egoísta, como digo yo, ¿no? Es una generosidad egoísta de ponernos todos en comunión para poder poner en valor todo esto, ¿no? Para mí, subir el oficio, es decir, poner el oficio en el lugar que merece en España, porque, insisto, estoy muy pesado con esto, pero internacionalmente estamos diciendo muchas cosas ya, con lo cual podemos liderar algo que puede mejorar mucho el mundo, por todo lo que han estado contando ustedes desde la vocación de servicio. Los hemos llamado pioneros, son pioneros por el mantenimiento del legado, esto es importante. Hay muchos restaurantes que lo están haciendo fantástico, hay muchos restaurantes también que no tienen tanta visibilidad. Va por ellos también y estaremos pendientes de todo esto. Y en definitiva este asunto, ¿no? El arte de mantener la sala, de este detalle, comprender que este detalle es mucho más complejo de lo que parece, pero con pasión y manteniendo los legados creo que lo vamos a conseguir segurísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Irra. Un placer, Alejandra. Muchísimas gracias.